Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera ponencia de las jornadas de... Se ha vuelto a fastidiar ahora. De las jornadas de Historia de Herencia. Y vamos a hablar en esta primera ponencia, como bien ha dicho Juanfran, de los primeros agricultores y ganaderos del término de herencia. Vamos a hacer un recorrido por todas las culturas presentes en nuestro término, aproximadamente desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, casi hasta la llegada del mundo romano. Bueno, pues antes de meternos con ello, vamos a hacer una pequeñita introducción y hablamos de 1820, cuando Christian Jürgensen Thomasen, este señor de aquí, que fue conservador del Museo de Copenhague, decidió ordenar los fondos del museo en función del material con el que estaban compuestos, y así nació pues la primera y hasta ahora única, prácticamente, división de edades de la prehistoria y de la protohistoria. La edad de piedra, que luego se dividió entre neolítico y paleolítico, la edad del bronce y la edad del hierro. Pero esta clasificación por edades no van a ser homogéneas ni van a ser universales, por así decirlo. No se producen al mismo tiempo en ninguna parte del mundo, no se producen de la misma manera y tienen diferentes evoluciones. Para que se hagan una idea, cuando los españoles llegamos a América, los imperios allí existentes se movían en un entorno muy similar a lo que sería la edad de piedra. Ellos no conocían la metalurgia. Bueno, pues pasamos ya a la primera de las periodizaciones de nuestro pueblo, que es el Neolítico. Una cosa que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el estudio va a ser la falta de estudios y la falta de datos en todo lo que es Castilla-La Mancha y prácticamente en toda la meseta central. La falta de estas evidencias y la falta de estos estudios no quiere decir que no existiese gente y no existiesen poblaciones. De hecho, tenemos dos importantes yacimientos muy significativos. Uno, que es la tumba neolítica y un posible poblado asociado a ella en Villamayor de Santiago. Y otro es el yacimiento de los Morales de la Vega, un poquito más al sur, en Almadén, que son, como digo, bastante importantes a nivel incluso nacional. Bueno, ¿qué podemos saber de aquí del Neolítico de herencia? Pues la verdad es que muy poquito. Los escasos restos hallados en herencias se reducen a alguna chapulimentada, que seguramente tampoco está muy segura de adscripción a este periodo neolítico, y algún trocito de cerámica, pero vamos, son prácticamente testimoniales los hallazgos aquí en herencia. ¿A qué es debido esto? Pues prácticamente a que los terrenos que hoy pisamos y hoy cultivamos son los mismos que los que cultivaban ellos. Tenemos una población que ha cultivado durante más de 8.000 años las mismas tierras y ha arado las mismas tierras y ha pateado las mismas tierras en busca de su sustento. Entonces es por ello que este tipo de yacimientos, que estaban compuestos prácticamente con 4 casas hechas de cañas y barro y que dejan muy pocas evidencias arqueológicas, pues es lógico que hayan desaparecido por completo. Aparte de ello, no existe ningún estudio que haya intentado estudiar este periodo de la historia, no solo en herencia, sino en prácticamente toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Apenas hay un par de estudios hechos por David Rodríguez acerca de este periodo en Castilla-La Mancha, como digo. Algo muy importante y que va a dar paso a la siguiente etapa de la historia de nuestro término es lo que nosotros llamamos en historia y prehistoria el Neolítico final. Este periodo, que va a formar las bases del siguiente periodo, el Calcolítico, no está muy claro en nuestra región, mientras que en otras la línea de que continúa los estudios y los yacimientos sí que está muy clara. Aquí en herencia no está tanto. ¿Y por qué hago una especial mención a este periodo? Pues porque no sabemos si este cambio hacia el Calcolítico lo hicieron las mismas personas que habitaron aquí durante el Neolítico, o si en cambio fue realizado este cambio por personas provenientes de otras tierras que desplazaron a los antiguos pobladores de esta región para llevar a cabo ellos mismos el cambio hacia el Calcolítico, que es el periodo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues este periodo se extiende más o menos, dependiendo de las regiones, entre el tercer milenio y el primer milenio antes de Cristo. Es la primera de las periodizaciones hechas dentro de la edad de los metales y tiene una serie de características que vamos a desgranar a continuación.
poseen una compleja religiosidad, hay una cierta protagonimización de los asentamientos humanos, se va a empezar a explotar los productos secundarios tales como la leche, el queso, mantequillas, por lo que la ganadería va a cobrar un papel bastante importante, y vamos a encontrar una división social y una paulatina creación de élites que dirijan a estos territorios y organicen no solo su modo de vida, sino también su producción económica. Bueno, pues un ejemplo de esta división y esta especialización en otras áreas que no sea la agricultura y la ganadería, la tenemos en el vecino pueblo de Arenas de San Juan. Esto que ven ustedes aquí se trata de un hallazgo fortuito de unas 300 cuentas de collar hechas de hueso, diente y posiblemente alguna que otra concha, que, como digo, representa un claro ejemplo del artesanado y de la, digamos, pequeña expansión industrial de esta época. Además, elementos y cuentas de collar como estas se han encontrado en la Alta Andalucía y en zonas del Levante español. Aquí tenemos una pequeña recreación que han hecho en el Museo Provincial de Ciudad Real y que ustedes pueden visitar cuando estimen oportuno. Bueno, algo muy importante a lo largo de esta ponencia y que vamos a ir descubriendo poco a poco va a ser el cambio climático. Ustedes seguramente han oído hablar últimamente mucho del cambio climático, de la acción del hombre y de las consecuencias negativas que tiene sobre la población mundial. Bueno, sin despreciar el papel que ha tenido el hombre en estos factores, tengo que decir que el cambio climático es un factor y una constante natural en la vida de nuestro planeta. Como podemos ver aquí tengo un pequeño ejemplo, un pequeño esquema de los llamados ciclos de Milankovic, que era un matemático de la antigua Yugoslavia, que llegado un momento se dio cuenta de que el eje de la Tierra y el movimiento elíptico tenía ciertas variaciones. Como vemos aquí, el eje puede variar unos 2 grados más o menos, y el movimiento de traslación que hace la Tierra pues puede variar de un momento más circular a uno más elíptico. Pues estos cambios en el eje de rotación de la Tierra pues provocan severos cambios en el clima. De hecho, sabemos que en la Edad Media se cultivaban viñas y cereales en tierras tan inhóspitas como es el norte de Escocia o la propia Groenlandia. Incluso en el siglo XVII se produjo una pequeña edad del hielo que hacía posible pasear con trineo por el Támesis. Así que se pueden hacer ustedes una idea del cambio climático que hemos sufrido hasta nuestros días. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque el cambio climático va a ser una de las razones del colapso de las culturas del Calcolítico. Tenemos que imaginar una tierra llena de grandes lagunas, grandes riberas, lo que podía ser algo muy parecido a las tablas de Daimiel o a las tablillas del río Ciguela que podemos encontrar cerca de nuestra localidad. Esto era primordial para la producción agrícola y ganadera de los poblados del cobre en nuestra provincia y en concreto en nuestra localidad. La remisión de estos cursos de agua, que duró casi unos 300 años, llegó a poner en jaque incluso a imperios tan poderosos como el egipcio. Imagínense si llegó a poner en un aprieto bastante importante a imperios tan importantes como el egipcio, los pequeños poblados del Calcolítico manchego pues sucumbieron y pasaron a un nuevo estadio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la religión en el Calcolítico y de lo poquito que podemos saber. Quizás no reconozcan esta imagen, pero si les digo que está realizada desde la Rendija, pues se pueden dar una idea no solo del nivel paisajístico de nuestra localidad, sino de la importante localización de este abrigo. Bueno, pues para investigar este apartado me he basado en la obra de José Almodóvar, que fue, aparte de profesor mío, y que probablemente si no me hubiese insistido tantas veces en que no estudiase historia no lo hubiese hecho, realizó en 1990. Se trata de un estudio pormenorizado de las pinturas de la Rendija, que vamos a pasar a ver a continuación unos cuantos calcos de ella. ¿Qué sentido tienen estas pinturas? Probablemente se trata de un abrigo relacionado con el culto al cambio de estaciones, el culto a cierto tipo de animales que eran muy importantes para los pobladores de esta zona.
Probablemente no sería único de los habitantes de lo que luego sería herencia, sino que este sería un santuario, por así decirlo, colectivo para todos los habitantes de la zona. Bueno, aquí podemos ver una pequeña sección del final del abrigo, algunos de los símbolos de difícil interpretación. Aquí tenemos la referencia al ya citado artículo de José Almodóvar. Y aquí podemos ver algunas de las figuras. Las figuras se van a repetir, en su mayoría van a ser del mismo tipo. Son figuras alargadas, antropomorfas, de color rojizo o color negro en su mayoría. Aquí sí que me voy a detener, si podemos ver aquí una serie de figuras antropomorfas, figuras humanas, cogidas de la mano y tocadas con lo que podría ser cuernos, plumas, y lo que redundaría en el hecho de religiosidad o mágico-religioso de este abrigo. Aquí volvemos a lo mismo, podemos ver aquí algún tipo de animal, una figura antropomorfa con lo que podría ser algún tocado hecho con cuernos o algún tipo de utensilio. Aquí podemos ver, como he dicho anteriormente, figuras de bóvidos. Aquí tenemos bóvidos de toros, aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Más figuras antropomorfas, esta incluso está asociada a lo que podría ser una lanza o unas flechas. Como vemos, se repiten, y este quizás sea uno de los más llamativos, no solo por su tamaño y belleza, sino también porque encontramos a figuras antropomorfas con los dedos de las manos y de los pies representados, así como unos cuantos caballos, que es bastante sintomático. Bueno, pues vamos a pasar a quizás lo que es el periodo estrella de nuestra región, que es el bronce manchego, que es un periodo que de los más singulares de la protohistoria, no solo española, sino también a nivel europeo, y va a tener una serie de características. En esta época los poblados no se hacen porque sí, ni en un lugar al azar, sino que hay una planificación. Como hemos dicho anteriormente, la creación de unas élites y de alguien de un poder, por así decirlo, hacía posible la creación y reunificación de personas, recursos y animales para asentarse en determinadas zonas. Bueno, pues vamos a encontrar tres tipos de yacimientos y de poblados en nuestro pueblo, que es el primero es en sierra, el segundo en cerro y el tercero en collado. Estos yacimientos se van a encontrar en lo que se llama territorio ideal de explotación, es decir, van a tener sus tierras y sus ganados en torno a 1,5 kilómetros más o menos de alrededor. Se van a encontrar entre los 750 y 840 metros sobre el nivel del mar. Van a aprovechar los afloramientos cuarcíticos de las sierras, no solo como parapeto para protegerse de los fuertes vientos, sino también para utilizarlos como murallas defensivas y murallas naturales, aunque se seguirán construyendo murallas de cierta importancia. Bueno, y hemos dicho que un bronce manchego sin motillas. Las motillas son construcciones, fortificaciones que se van a centrar en aquellos puntos donde el agua había huido, por así decirlo. Como recordamos, veníamos de un periodo de sequía de unos 300 años, y allí donde los pozos estaban más cerca de la superficie se hacían este tipo de construcciones. Este en concreto es la motilla del Azuer, y como vemos, esta foto que les muestro ahora es de 2011, el pozo, que es aproximadamente de unos 85 metros, si no me equivoco, todavía se llena de agua actualmente. Bueno, pues este va a ser la localización de los yacimientos en altura del bronce más importantes del término. Aquí tenemos el de la Sierra de la Horca, cerca de los molinos, el Molino Alto, el del Picazuelo, uno de los más singulares quizás, el de los Galayos, el de la Rendija y del Navajo, sobre el que nos detendremos un poquito más. Aquí tenemos la localización del yacimiento de la Horca, aproximadamente unos 681 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos el del Picazuelo, a unos 650 metros, y el del Molino Alto, que está a unos 705-753 metros. Es llamativo el del Picazuelo por la gran cantidad de material en superficie que todavía ahí podemos encontrar. Aquí tenemos el de los Galayos y la Rendija, el de los Galayos de gran extensión, y el que se encuentra a mayor altura, unos 917 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues nos vamos a detener un poco, como he dicho antes, sobre el yacimiento del Navajo, que es un ejemplo de un poblado en altura de esta época. Bueno, aquí podemos ver los restos aún hoy presentes. Quizás
a primera vista no pueden ver nada, pero si yo les señalo con el cursor del ratón que aquí se encuentra un círculo de piedra, aquí podemos ver otro, son restos de las casas que hacían esta gente. Se trata de muros de piedra sin labrar, unidos con cal, y sobre los que se construía posteriormente un paramento de tapial y se cubría con un tejado probablemente hecho pues con las ramas del entorno. Aquí podemos ver un alzado de los muros. Les pido disculpas por las imágenes, pero ya tienen sus años. Y aquí tenemos una panorámica de todo el yacimiento en la que sí que podemos observar los varios círculos de piedra que serían las bases de estas construcciones. Aquí tengo que dar las gracias a una amiga que ha hecho la representación con gran acierto. Bueno, seguimos hablando del bronce manchego, ya terminando. ¿Y estos por qué se van a situar en estas zonas tan altas? Primeramente para hacer un control de las rutas comerciales. De hecho, si nos subimos hoy al cerro del Picazuelo, podemos ver cómo todavía se domina la entrada del sur, que es la entrada de la carretera que une el Puerto Lápice con nuestra localidad y que sube de Andalucía. También para una mejor explotación de la explotación de las tierras y de los pastos. Y también tenemos que hablar de un hecho sintomático que se produce en el Cerro de los Galayos. Bueno, pues cuando estaba haciendo mi investigación y acudimos al Museo Provincial, me di cuenta que la mayoría de los restos hallados en el Cerro de los Galayos eran cerámicos y presentaban una cocción bastante irregular. Esto me llevó a pensar que probablemente existiría aquí un centro de producción cerámica y que el sitio donde se encontraron estas cerámicas de cocción irregular era donde iban a parar los elementos, digamos, defectuosos de la cocción de las cerámicas. Por el gran número de cerámicas halladas, probablemente se trataría de un centro de producción cerámica de cierta importancia que no solo serviría para abastecer a la población en concreto, sino que habría cierta redistribución en el entorno más inmediato. Bueno, ya pasamos a la última parte de la exposición. Vamos a hablar de la iberización de la cuenca del Alto Guadiana y en concreto de nuestra localidad, que tenemos dos yacimientos bastante importantes. De nuevo asistimos a un cambio climático. Si antes hablábamos de un periodo de sequía, vamos a hablar ahora de un periodo de alta pluviosidad, de muchas lluvias, en el que las zonas que se ocupaban antes van a quedar completamente inundadas, por lo que asistiremos a creación de poblados ex novo. Y esta creación de poblados ex novo va a ser, como veremos ahora, muy planificada y va a responder a una élite ya muy bien asentada en nuestra provincia. Vamos a tener una mayor circulación de productos por las vías de comunicación, no solo de tecnologías, también de mentalidades, que traerán, como hemos dicho, sobre todo desde la Alta Andalucía, de la zona levantina, la cultura íbera, que va a ser tan importante y que configurará lo que será la Oretania septentrional en nuestra provincia. Bueno, aquí vamos a seguir a mi profesor Javier Morales, que estableció una serie de relaciones entre los diferentes poblados de íberos en la provincia de Ciudad Real. En primer lugar, tendríamos los ópida, los yacimientos de mayor tamaño, en torno a 6 hectáreas, que tendríamos un buen ejemplo en Valdepeñas, en el Cerro de las Cabezas o en el propio yacimiento de Alarcos en Ciudad Real. Luego, después de estas ópidas, de estas poblaciones grandes, dependerían un número limitado de grandes poblados, que serían entre 1 y 5 hectáreas, en el que podemos encontrar un buen ejemplo en el yacimiento de Buenavista, que está entre el término de Alcázar y el término de Herencia. La verdad es que este yacimiento solo lo localizó por primera vez Jesús de Haro, que en paz descanse, y lo volvió a nombrar en su obra del poblamiento ibérico en la provincia de Ciudad Real, Javier Morales, pero la verdad es que conocemos muy poquito sobre este yacimiento, pese a su importancia. En tercer lugar, tendríamos, y también dependiendo de los anteriores, asentamientos medianos, en torno a las 0,2 y 0,9 hectáreas, y finalmente los pequeños asentamientos, entre los que destacamos el del presente en el arroyo Valdespiro.
¿Qué son estos pequeños asentamientos? Estos pequeños asentamientos van a ser granjas o alquerías que van a estar dedicadas a un único cometido. Va a haber alquerías que van a estar dedicadas solo a la explotación agraria, va a haber alquerías que van a estar solo dedicadas a la producción de grano y al almacenamiento de grano, y otras que van a estar dedicadas a la producción de cerámicas y de otros utensilios y de otros productos artesanales. Bueno, pues aquí tenemos uno de los yacimientos que más recientemente se ha excavado en Herencia. Este se trata del yacimiento que apareció con motivo de la construcción de la autovía de los Viñedos. Como vemos en esta imagen de aquí, esta es la autovía de los Viñedos. El yacimiento se encuentra justo aquí, justo debajo de la actual autovía de los Viñedos. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un pequeño yacimiento del primer periodo íbero, del cambio entre el bronce final y el primer periodo íbero, y vamos a encontrar un yacimiento dedicado en exclusiva a la producción de grano. Como vemos, seguramente, y según los investigadores de este estudio, habría una pequeña laguna que se surtiría de agua para las producciones agrícolas, sobre todo, ya os digo, de grano. Aquí tenemos parte de los productos encontrados, de los materiales hallados, sobre todo cerámicos, algunos de gran tamaño, como es el caso del número 11, y algunos muy peculiares, como este que tenía incluso un mango a modo de sartén. Aquí tenemos la fuente. Y bueno, vamos a hablar de quizás uno de los más llamativos y que suscitó en su día mucha polémica aquí en Herencia. Aquí vemos una panorámica en plano cenital del yacimiento que se encontró con motivo de la construcción de la tubería transmanchega y que finalmente acabó bajo tierra y que, en mi opinión, es como mejor está y como mejor se puede conservar si es que no se va a estudiar. Nos vamos a centrar sobre todo en el sector 1 y el sector 2, aunque ya hablaremos del sector 3 en la parte final de la exposición. Bueno, tengo que agradecer a herencia.net la cesión de estas magníficas imágenes que se realizaron cuando todavía el yacimiento estaba a la luz. Bueno, ¿a qué se dedicaba este pequeño yacimiento? Este pequeño yacimiento data en torno al siglo II, siglo III antes de Cristo y es del periodo de auge del mundo ibérico. Este yacimiento se va a dedicar casi con exclusividad a la extracción de almagras y otras tierras para la confección de cerámicas. También se cree que los pequeños agujeros como este, encontrados aquí, revestidos de cal, estaban destinados al tinte de lanas o pieles de color rojo que utilizaban la coscoja que todavía hoy se puede encontrar en la zona. Esta zona que vemos aquí, sin embargo, servía de pequeño almacén para el grano de la gente que trabajaba aquí. Como vemos, sobre este tipo de construcción se pondrían posteriormente unas tablas y se salvaguardaría el grano de la humedad. Aquí podemos ver el pie seguramente que sustentaba una gran tinaja, de la cual se encontró prácticamente entera y que iría destinada con toda probabilidad al almacenamiento de agua potable para los miembros de la casa que se encontraba aquí. Aquí tenemos un detalle de este posible tina para tinte de pieles. Y aquí tenemos los agujeros que se realizaban para la extracción de cerámica. Bueno, de cerámica en este caso, de la tierra para hacer la cerámica. Aquí tenemos también este tipo de construcciones que serviría para decantar este tipo de tierras y obtener la arcilla pura. Aquí tenemos otro tipo de extracción. Seguramente estos agujeros eran de los que extraían las tierras para hacer este tipo de arcillas. Bueno, y aquí podemos ver finalmente en lo que acabó este yacimiento con la tubería por encima. Sin embargo, como he dicho antes, tampoco es tanta de la desgracia, sino que el yacimiento se excavó, se estudió, gracias a los estudios de Audema que me han cedido muy amablemente antes de la publicación definitiva parte de sus conclusiones, y este fue el final de este yacimiento, y este es el final de mi exposición. Así que muchas gracias a todos por su atención.